¿cuál sería entonces el tipo de gobierno ideal según la Biblia? Porque no creo que esto de la democracia, de las dictaduras, sea el último fin, ¿no? Pero ya sabemos que ha ocurrido antes, cómo Dios trataba a su pueblo, a Israel, y qué le planteó inicialmente. Lo que Dios planteó fue una especie de teocracia, lo que llamaríamos una teocracia. O sea, Dios gobierna a través de un profeta, como fue en el caso de Moisés, por ejemplo, o a través de Samuel, ¿no? Pero también Él nos exige una especie de autogobierno, autorregulación a través de los 10 mandamientos, más o menos, ¿no? Como dar la prioridad a la justicia, al servicio, a la protección del inocente. Es como, no solo yo te voy a decir qué hacer, ni te voy a castigar si lo haces mal, sino que tú tienes la responsabilidad personal de autogobernarte. Entonces, si yo pensara en un gobierno ideal, según la Biblia, sería la dirección de Dios y mi criterio personal, el seguir pensamientos para bien de los demás como parte de un sistema de gobierno en mi vida y en la de mi país. Particularmente a mí siempre me ha llamado bastante la atención ese verso, ¿no? Donde Dios le va a decir al pueblo de Israel que no es una buena idea que ellos quieran un rey. Y de hecho, todos sabemos actualmente que un presidente se puede decir que ocupa, en este caso, la posición de un rey, ¿no? Y las razones por las que Dios les dice que no es una buena idea que tengan un rey, entre otras está el hecho de que van a tener que darle un tributo. El rey va a coger las mejores a sus hijas, a sus hijos para que peleen en sus guerras, va a pedirles obviamente de sus bienes, o sea, se va a enseñorear de ellos. Y eso es lo que termina pasando. Y de hecho recuerden que la razón por la cual el pueblo de Israel termina dividiéndose es principalmente un tema de impuestos, porque Roboán le quiere subir los impuestos justamente tal como Dios les había dicho a los israelitas que iba a pasar si es que tenían un rey. Roboán les quiere subir los impuestos y como la gente no lo quiere, entonces el imperio termina dividiéndose, ¿no? El reino termina dividiéndose en dos. Y finalmente vemos que la lucha siempre entre las clases, la clase gobernante y el pueblo siempre es esa, ¿no? Temas con que la clase gobernante por lo general va a vivir en una opulencia que el pueblo no va a tener. De hecho, retomando el ejemplo más reciente, vemos a Maduro, que tenía no sé cuántas toneladas de oro guardadas en un banco suizo, mientras que la gente, o sea, 8 millones de venezolanos han tenido que dejar el país porque han estado viviendo de manera miserable, o mucha gente que ha muerto por no tener que comer, o mucha gente que ha muerto asesinada, en este caso por estos grupos paramilitares o las mismas Fuerzas Armadas que estaban repeliendo cualquier tipo de, o cualquier intento de ser oposición dentro del país, ¿no? Entonces, claro, incluso hay venezolanos que han tratado de pasar el Darién hacia Panamá, este bosque, sí, inhóspito, que se supone que es la zona más peligrosa de Latinoamérica. Claro, o sea, la muerte, el perjuicio es por muchos factores, ni siquiera solamente porque no les dieron el dinero que les correspondía. Pero ahí dices algo interesante y me gustaría que lo tomes en cuenta, porque eso que menciona Axel está en 1 Samuel 8, ¿no? Donde ocurre, porque tú dirás, ¿en qué momento los israelitas dejaron de ser gobernados por Dios para ser gobernados por reyes? Está Samuel, el profeta, ¿no? Como intermediario, digamos, de Dios hacia las personas, hacia el pueblo. Pero Samuel ya estaba viejo, había puesto a sus hijos como jueces, ¿no? Como caudillos también para apoyar, pero los caudillos no eran muy buenos que digamos, se corrompieron. Entonces, todo empezó a distorsionarse. Él ya viejo, ya cansado, ellos corruptos. Entonces, la gente empezó a decir, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, vamos a decirle a Samuel que mejor hagamos lo que los otros pueblos hacen, un rey, que es lo que todos tenían. Entonces, ellos mismos, la gente va y le pide eso a Samuel. Ahí es donde pasa lo que tú dices, Axel, ¿no? Que Samuel se preocupa y ora y le habla con Dios y Dios le dice, tranquilos, dale su rey, porque no te está rechazando a ti, sino a mí, ¿no? Como Dios. Pero me causa un poco de gracia porque, o sea, todo esto ocurre por causa de la corrupción humana y por causa del pecado en el hombre. O sea, el pecado en el hombre trajo la muerte, con ello la enfermedad, con ello la vejez. El envejecimiento de Samuel es producto de eso. También el pecado trae la corrupción, la avaricia, que es lo que le toca a Joel y Abías, que eran los hijos de Samuel, que se corrompieron.
¿no? Que estaban tras ganancias deshonestas, ¿no? Aceptaban sobornos, o sea, hacían lo que le daba la gana. Sumado a eso, está la influencia del mundo alrededor, donde todos tienen un rey y creen que es lo máximo. Entonces viene el pueblo mismo y le dice a Samuel, ¿sabes qué? Queremos un rey. Entonces ya no queremos a Dios como gobernador. Me parece alucinante. Tal vez lo vemos en una visión muy alejada, pero me parece alucinante que tú digas, oye, prefiero un humano como yo, a pesar que tenemos estos corruptos, a pesar que tú estás envejeciendo, y que era un humano como yo que me dirija, a que Dios me dirija. Es para volarte la cabeza. Pero eso ocurrió. Entonces ya ocurrió antes y precisamente devino en que rechazan a Dios, tienen al rey y Dios les advierte, como mencionó Axel, sobre todo lo que va a ocurrir, que ocurrió después, los impuestos, la gente, la mujer y las guerras. Ahora, si podemos hablar netamente de un modelo más, más bíblico, yo no voy a decir que el capitalismo como tal o el libre mercado como tal es un modelo que la Biblia te dice ya, haz esto, particularmente porque no lo va a decir, no vamos a encontrar eso. Pero sí vamos a encontrar algunos indicios que lo hacen bastante compatible con el concepto bíblico, ¿no? Desde un punto de vista en el que, por ejemplo, la Biblia te va a hablar de negocios, ¿no? O sea, un negocio dentro de un sistema colectivista, estatista, como que no es muy dable. Luego te va a hablar de que tengas justamente la capacidad de ir a invertirlo en el banco, ¿no? Y recibir intereses, ¿no? Aquello que recibes, puedes ir a invertirlo en el banco y luego recibir intereses por eso. O sea, abriendo el concepto de banca. Luego va, como ya hemos visto, ¿no? Sugiere la idea de que cada individuo es autorresponsable porque es lo que va a comer, porque es lo que va a vestir, y si es que no trabaja, o sea, que no coma. Básicamente eso, o sea, no es un pasaje del buenista, ¿no? No es el buenista que, man, ya si no tienen, entonces ya vamos a quitarles a este que sí tiene para darle a este que no tiene. O sea, la Biblia no dice eso porque en el pasaje de Hechos eso se hace de manera voluntaria y tampoco es el Estado quien realiza esa actividad, sino es un apóstol, ¿no? Que finalmente es el que se encarga un poco como para hacer una especie de tesorería dentro de los bienes en común que tenía la iglesia, que de manera voluntaria se pusieron a disposición, ¿no? Entonces, vamos a encontrar varios principios, varios aspectos. De hecho, también hay un salmo que te va a hablar sobre invertir en varias empresas al mismo tiempo, justamente para poder diversificar tus ingresos. Si en todo caso hay algún problema con alguna de ellas, tienes a las otras que te van a soportar, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de cuestiones no son posibles dentro de un sistema estatista, socialista, comunista, son más compatibles en un sistema más bien de libre mercado, ¿no? De hecho, si puedo recomendarles un libro, sería este que está aquí. Es un libro así bastante cortito en realidad, es de un teólogo muy conocido llamado Wayne Grudem, que justamente se llama Negocios para la Gloria de Dios, ¿no? O sea, cómo llevar un negocio según la ley de Dios, pero dentro de ese desarrollo, de manera tácita, también te da varios principios como es que el libre mercado termina siendo mucho más compatible con los principios bíblicos, ¿no? Ya caemos en cuenta de que no solo se trata de la teocracia, o sea, Dios gobernando en la gente, sobre la gente, sino también un autogobierno. El problema es que este autogobierno depende de los humanos. Si los humanos fallamos y nos corrompemos y somos desgraciados. Y eso que es lo que pasó con Samuel y sus hijos y todo. Entonces, es un problema esto del autogobierno. Pero me parece interesante la figura de que la teocracia, porque Dios es soberano, pero el autogobierno porque el hombre tiene voluntad también. O sea, no somos robots bajo el dominio de Dios. Entonces, ese gobierno puede funcionar.